Saludos. Durante esta semana estaremos trabajando el proyecto de fotosíntesis. Los objetivos para esta semana será localizar dentro de la célula los lugares donde ocurren las reacciones dependientes de la luz y las reacciones independientes de luz de fotosíntesis. Separaremos los pigmentos fotosintéticos, describiremos los largos de onda relacionados con los procesos de fotosíntesis e indicaremos dónde ocurre el intercambio de gases en la hoja. La fotosíntesis es el proceso que convierte la energía solar en energía química. Esta energía es almacenada en azúcares y otras moléculas orgánicas. Directa o indirectamente, este proceso nutre a casi todo el mundo viviente. Tenemos varios conceptos importantes. El primero de ellos es el tipo de organismo. Comenzaremos con los autótrofos, los que no adquieren energía de otros organismos vivos. Producen sus moléculas orgánicas a partir de CO2 y agua y otras sustancias orgánicas que encuentran en el ambiente. Son los productores de la biosfera. La mayoría son plantas, que son fotoautótrofos. Usan la luz como fuente de energía para producir sus moléculas orgánicas. Ejemplos de estos organismos son las plantas, algas multicelulares, protistas unicelulares, las bacterias púrpuras y las cianobacterias. Todos ellos son productores de su propia energía. Por otro lado, los organismos que son heterótrofos obtienen la materia orgánica de otros organismos, es decir, son los consumidores. No producen moléculas orgánicas con contenido energético. Casi todos los organismos en la Tierra dependemos de los organismos que son autótrofos para adquirir comida y oxígeno. Los combustibles fósiles que están en la Tierra provienen de autótrofos que murieron hace millones de años. Los combustibles fósiles representan entonces almacenes de energía solar convertida en moléculas orgánicas, es decir, convertidos en energía química que está almacenada dentro de la Tierra. Dos tipos de biocombustibles son posibles a partir de organismos que son autótrofos: el bioetanol y el biodiesel. Veamos entonces la fotosíntesis, que es el proceso de conversión de la energía solar en energía química. Dentro de este proceso, una estructura sumamente importante en la planta es la hoja, porque es en la hoja donde ocurre principalmente el proceso de fotosíntesis. La organización estructural de las hojas va a permitir que ocurran las reacciones químicas del proceso de fotosíntesis. Y el color verde que observamos en las hojas proviene del pigmento verde que llamamos clorofila, que se encuentra dentro de los cloroplastos. En la hoja entra el CO2 y sale el oxígeno a través de unos poros microscópicos que llamamos estomas. Las venas, el sistema vascular de la planta, llevan los nutrientes a partes no fotosintéticas y el agua a las hojas. Así que de esa forma llega el agua necesaria para el proceso de fotosíntesis. Cloroplastos es el lugar en la planta donde ocurre la fotosíntesis. Son estructuralmente similares a las bacterias fotosintéticas, de las cuales probablemente evolucionaron. Tenemos que recordar la teoría de la endosimbiosis. Una célula gigantesca se come una bacteria fotosintética y de ahí surge lo que llamamos cloroplasto. Se encuentran principalmente en las células del mesófilo, el tejido interior de la hoja. Cada célula del mesófilo contiene entre 30 y 40 cloroplastos. Los tilacoides son sacos conectados dentro del cloroplasto y pueden estar apilados en columnas formando granos o granas. El interior de estos cloroplastos está lleno de un fluido denso que llamaremos estroma, rodeado de dos membranas. La clorofila está en las membranas de los tilacoides. Es el tercer sistema de membranas dentro de una hoja. Aquí vemos una representación de lo antes mencionado. Vemos el cloroplasto, que contiene una membrana interna y una membrana externa. Vemos los tilacoides acomodados formando lo que sería un grano. También vemos el estroma, que es el fluido que está dentro del cloroplasto. El proceso de fotosíntesis lo podemos ver como un proceso de oxidación y reducción. Es decir, mueve en sentido inverso el flujo de electrones que ocurre en el proceso de respiración celular. El agua es oxidada y el CO2 es reducido formando glucosa. Si miramos la siguiente reacción: energía proveniente del sol más 6 moléculas de agua más 6 moléculas de CO2, convirtiéndose en una molécula de glucosa
y 6 moléculas de oxígeno. Es un proceso endergónico. Los electrones que pasan del agua al azúcar aumentan su energía potencial. La energía del proceso va a ser provista, como ya lo mencionamos, de la energía solar. Es decir, hemos convertido los fotones de luz a energía química. Bien, demos un vistazo a los dos estados de la fotosíntesis. El primer paso va a consistir de las reacciones de luz, es la parte foto. El segundo ciclo es el ciclo de Calvin, es la parte de síntesis, es decir, una parte de esa reacción va a ser la absorción de la luz. La segunda parte va a ser la generación de las moléculas orgánicas. El ciclo de Calvin en el estroma forma glucosa a partir de CO2 utilizando ATP y NADPH como fuente de energía. Este ciclo va a comenzar con la fijación del carbono, incorporando el carbono, el dióxido de carbono, en moléculas que son orgánicas. Las reacciones de luz ocurren en los tilacoides, convierten la energía solar en energía química, que la llamaremos ATP y NADPH. Rompe agua liberando protones, electrones y oxígeno. Los protones y los dos electrones van a ser transferidos a NADPH, es decir, NAD positivo va a ser reducido a NADPH. Por quimiosmosis se genera ATP a partir de ADP utilizando el proceso de fotofosforilación. En las reacciones de luz no producimos el azúcar. Si miramos el diagrama, vemos cómo las reacciones de luz cogen agua para entonces romper la molécula de agua, liberar oxígeno y poder entonces añadirle al NADP positivo los NADPH y formamos ATP. Ambas moléculas entran en el ciclo de Calvin para proveer la energía necesaria. ¿Para qué? Para poder fijar ese CO2 e incorporarlo en moléculas orgánicas. Si nos fijamos, el producto del ciclo de Calvin sí son las moléculas orgánicas que conocemos como azúcares. Las reacciones de luz convierten la energía solar en energía química, es decir, ATP y NADPH. Vamos entonces a discutir un poco propiedades de la luz solar, ya que hemos visto que el proceso fotosintético lo que hace es convertir la energía solar en energía química. La luz es una forma de energía o radiación electromagnética. Este va a viajar en ondas que son rítmicas. El largo de onda, lambda, es la distancia entre las crestas de las ondas. Como nosotros podemos ver en la ilustración, lo vemos como wavelength. Y si miramos los dos puntos de la onda, es decir, las crestas, la distancia que hay entre ambas crestas es el largo de onda. El largo de onda va a determinar el tipo de energía electromagnética. Si es en nanómetros, es gamma. Si es en kilómetros, son ondas de radio. El espectro electromagnético es el rango completo de la energía electromagnética. La región visible de la luz, es decir, la luz que nosotros podemos ver, va en el rango de 380 a 750 nanómetros. Esos son los colores que el ojo humano puede percibir. Esta región de largos de onda va a estimular la fotosíntesis. Poseen una cantidad fija de energía que es inversamente proporcional al lambda de la luz. Es decir, mientras más ancho es el largo de onda, menor el contenido de energético. Mientras más corto el largo de onda, mayor el contenido energético. Siguiendo la ilustración que está aquí, 380 nanómetros de luz contienen más energía que 750 nanómetros como largo de onda. Miramos este diagrama y vemos entonces cómo los rayos gamma son sumamente poderosos ya que están en 10 a la menos 5 nanómetros de largo de onda. Y seguimos mirando hasta que llegamos al espectro visible. De nuevo, miramos cómo 380 tiene el largo de onda más corto con la mayor energía y miramos cómo 750 nanómetros tiene el largo de onda más ancho, pero es el más bajo en cantidad de energía. Los pigmentos fotosintéticos son esos que reciben la luz. Cuando la luz incide en la materia, esta puede ser reflejada, transmitida o absorbida.
Los pigmentos son sustancias que absorben la luz visible. Diferentes pigmentos van a absorber diferentes largos de onda. El color correspondiente al largo de onda que absorben desaparece. Es decir, el largo de onda no absorbido va a ser reflejado. Por eso cuando miramos una hoja, esta es de color verde. ¿Por qué? Porque absorbe todo el espectro de luz visible menos la luz verde. Y por eso las hojas transmiten luz verdes. Aquí vemos esa representación. La luz va a pasar a través del cloroplasto. Todo ese espectro de luz, excepto la verde, va a ser absorbida por los tilacoides que forman los granos y la luz verde entonces va a ser la luz transmitida. La habilidad de un pigmento para absorber a diferentes largos de onda se puede medir en un espectrofotómetro, un aparato similar al que utilizaron en el ejercicio de la semana anterior para mirar la actividad enzimática. Bien, esa máquina va a enviar un haz de luz a través de los pigmentos y mide, es decir, detecta la fracción de luz transmitida a cada largo de onda. Aquí tenemos un ejemplo de esa técnica. Se genera entonces una gráfica que va a relacionar la absorción de la luz del pigmento con el largo de onda o espectro de absorción. El espectro de absorción de la clorofila A sugiere que la luz roja, la azul violeta, funcionan mejor estimulando el proceso fotosintético. Ese espectro de acción nos dice la efectividad relativa de diferentes largos de onda para conducir un proceso. Es decir, muchachos, cuando nosotros miramos ese espectro de luz, vemos diferentes tipos de luz. Recuerden, desde 380 hasta 750 nanómetros. Pero la planta no va a utilizar todos esos colores de luz. Aquí tenemos un ejemplo de los diferentes pigmentos y cómo estos absorben. Podemos mirar la clorofila A, clorofila B y vemos otros pigmentos que llamamos carotenoides que entonces también van a estar presentes en la planta. La clorofila A es el pigmento fotosintético principal. La B y los carotenoides se les llama pigmentos accesorios, que permiten a la luz absorber luz en un espectro más amplio. Es decir, mayor cantidad de pigmentos, mayor cantidad de absorción de luz. Los carotenoides además absorben el exceso de luz que pueden dañar la clorofila. Es decir, funcionan como fotoprotectores. Veamos entonces los fotosistemas, que es el centro de reacción asociado con los complejos para atrapar luz. Van a consistir de un complejo formado por un centro de reacción, rodeado por varios complejos que atrapan luz. Es decir, atrapamos la luz y en el centro de reacción hacemos esa reacción para producir la energía. El complejo que atrapa la luz posee pigmentos. Recordemos que estos son los que se excitan con la luz. Clorofila y carotenoides, unidos a proteínas, reciben y transfieren la energía de los fotones al centro de reacción. Y aquí la ilustración de cómo llega el fotón de luz. Esa energía se va transfiriendo a lo largo del fotosistema hasta que llega al centro de reacción. Una vez en el centro de reacción, comienzan los procesos para producir energía química a partir de un fotón de luz que es energía solar. Un par de moléculas especiales de clorofila A presentes en el centro de reacción utilizan la energía de la luz para excitar uno de sus electrones e inmediatamente transferirlo al aceptador primario de electrones. En el centro de reacción, muchachos, se encuentra una molécula que es el aceptador primario. Este acepta los electrones y es reducida, es decir, una reducción de ese complejo. Este es el primer paso en las reacciones de luz. Existen dos tipos de fotosistemas en las membranas tilacoidales que cooperan en las reacciones de luz de fotosíntesis. El primero es el fotosistema número 2 y su clorofila A en el centro de reacción absorbe mucho mejor a 680 nanómetros, que es luz roja. La clorofila A en el centro de reacción entonces se conoce como P680. La clorofila A del centro de reacción del fotosistema 1 absorbe mejor luz a 700 nanómetros, es decir,
rojo lejano, es un rojo sumamente oscuro y se conoce como el P700. ¿Cómo fluyen los electrones? Porque vimos que había un aceptador de electrones dentro del centro de reacción. Pues bien, el flujo de electrones va a ser lineal durante las reacciones de luz. Estos pueden tomar dos rutas posibles para fluir, la cíclica o la lineal. El flujo lineal de los electrones es la ruta principal y envuelve a ambos fotosistemas, produce ATP y NADPH utilizando la energía de luz. Veamos la siguiente ilustración en donde tenemos un fotón que estimula a un electrón. El movimiento de ese electrón en el fotosistema 2 va a hacer ATP. Ese electrón sigue moviendo. Un segundo fotón en el sistema número 1 energiza ese electrón y ese electrón entonces es el encargado de hacer NADPH. Vemos aquí un resumen de cómo es que va a ocurrir todo este movimiento a través de los cloroplastos y vemos entonces cómo la luz va a llegar al fotosistema 2, va a estimular electrones que comienzan a envolverse en las diferentes síntesis. Vemos entonces la producción de los protones. Vemos cómo llega la luz al fotosistema 2. El fotosistema 2 entonces nos va a producir el NADPH y recordemos que en el fotosistema 2 hacemos ATP. Bien, visto este proceso en el amplio espectro, vemos las reacciones de luz ocurren en el fotosistema 2, cadena de transporte de electrones, fotosistema 1 y su cadena de transporte de electrones para producir ATP, NADPH, que va a ser utilizado en el ciclo de Calvin para producirnos azúcares. Bien, muchachos, espero que les haya gustado. Recuerden siempre traer su guía, traer su libreta de laboratorio, su bata y recuerden que cada grupo en cada mesa tiene que traer su planta de vergüenza y tienen que cubrirle 2 hojas por lo menos ya desde el domingo. Muchas gracias.